estamos transmitiendo en vivo nuestro estudio Aprendiendo a ser Iglesia, el estudio bíblico que estamos haciendo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y pues bueno, primero, qué pena con nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes, haber empezado tarde. Y justo hoy que tenemos que terminar temprano, vamos a tratar de rendir el tiempo, porque hoy hay vigilia, hay tiempo de oración buscando a Jesucristo, así que los esperamos a todos. Mientras tanto, pues vamos a dar inicio a nuestro estudio del libro de los Hechos, y hoy estamos terminando ya el capítulo 14, entonces les pido que nos vayamos al capítulo 14, versículos 24 al 28, pero antes de leer la pregunta boba de la noche, para ustedes, cuando ustedes llegan de viaje, ¿qué hacen? Si les gustó mucho el viaje. Ver las fotos. Buena esa, Alicia, te conozco, eso es verdad. Listo, y si el viaje fue, y si te pasaron cosas feas en el viaje, ¿las cuentas? ¿O tú solo cuentas lo bonito? No, lo feo también. Hay que dejar constancia para que la gente no vuelva a hacer las mismas embarradas. Ok, o sea, tú cuentas lo bonito, lo feo. Hola, Pau, por sorprender la cámara, gracias, Pau, I love you. La pregunta boba de la tarde, noche de hoy es, cuando tú vas de viaje, ¿qué haces cuando regresas? ¿Cuentas todo? ¿Cuentas solo lo bonito? ¿Cuentas lo feo? Adri, ¿qué ibas a decir tú? Si me va bien y me agrada, pues posiblemente empiezo a planear volver otra vez. Pero si no me gusta mucho, sí. Si no me gusta mucho, sí, jamás, yo creo que, uy, no. Incluso nos pasó hace poquito con mi esposo que fuimos a un sitio y como que no, por ahí no volveremos jamás. Sí, eso sería. ¿Y tú, Paola? Bueno, cuando yo regreso de viaje, la verdad, muy poco cuento anécdotas, más bien bueno, por lo general siempre mis viajes son como de trabajo, entonces cuando llego siempre es como descansar, dormir, desconectarme de todo el mundo realmente. Me da pereza hablar. Llego tan cansada que me da pereza hablar. Ok, súper, gracias por compartir eso. Estamos entonces, pensando en estas cosas, vámonos a Hechos capítulo 14, versículos 24 al 28. ¿Quién quiere hacer los honores? Gracias, Adri. Listo. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Gracias, Adri. Alice, ¿puedes hacer una oración para comenzar, porfa? Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que tú nos estás dando cada semana de aprender de ti, Señor, y aprender a ser iglesia, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú mediando esta reunión, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de esta reunión, Señor, y que aprendamos. Esta es la idea, Señor, que podamos entender, que podamos aprender, que todo lo que tu palabra nos dice la podamos poner por obra, Señor. Que quites todo impedimento, toda acechanza del enemigo, todo aquello que impida, Señor, que tu palabra obre en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por todas las personas que están viendo la transmisión y las que están aquí reunidas. Gracias, Padre Santo. Amén, gracias, Alice. Gracias, Alice. Por ejemplo, Alice es la primera vez que se conecta. Entonces, tenemos que poner a Alicia en contexto qué es lo que está pasando aquí. Entonces, a ver,
o Adriana quieren contarle a Alicia qué es lo que hemos estado conversando las últimas semanas. Marta Isabel, buenas noches. Susana está en Facebook. Si quieren entrar, a ver, ustedes solamente díganlo, vean por esa boquita, se les manda el link. Entonces, Pau, Adri, ¿quieren contarle a Alicia lo que ha pasado? Lo que ha pasado con estos muchachos de risa loca. Ay. No. Vamos a ver, déjenme copiar el enlace de la invitación. Ya se los mando, muchachas, a Marta y a Susana, que están por allá, abandonadas por Facebook. Ahí les va, chicas. Entonces, ¿no se acuerdan? No se acuerdan, la memoria es fiel, y como que decía mi profesor de estadística, infiel, frágil y tendenciosa. Alice, te cuento. Desde ya hace varios capítulos atrás hemos visto una transformación en un tipo llamado Saulo de Tarso, bien fregado que perseguía a los cristianos, pero tuvo un encuentro, en camino a meter preso a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús y luego de ese encuentro él comienza a formar parte de la iglesia. Uno de los discípulos llamado Ananías, que le tenía miedo a Saulo, le impone las manos, entonces le dice, hermano Saulo, recibe el don del Espíritu Santo, le cayeron algo que tenía en los ojos que eran como escamas, pudo volver a ver, y él empieza a predicar, y él empieza, siendo perseguidor de cristianos, comienza a ir por todos lados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero el de perseguidor se convirtió en perseguido, y entonces termina yéndose a su tierrita, a Tarso, pero luego hay otro apóstol llamado Bernabé que llega a Antioquía y ve que la iglesia se estaba formando. Y no se estaba formando cualquier iglesia, se estaba formando una iglesia fuerte, se estaba levantando una iglesia muy bonita, y Bernabé se da cuenta que como que el reto lo supera y va y busca a Saulo. Estando en Antioquía, pues empiezan a enseñar, empiezan a hacer un montón de cosas, y Saulo y Bernabé, junto con todos los hermanos, comienzan a orar y el Espíritu Santo les dice, aparten estos dos locos para una labor especial que les voy a mandar. Y así, entonces, ellos son apartados y empiezan a ir a distintas regiones, a Listra, a Derbe, van a Panfilia, a muchos lugares donde no solamente es que son rechazados, sino que además son apedreados. Pablo, mejor dicho, Saulo, que a quien le cambiaron el nombre de Saulo a Pablo, resulta que la última vez que lo vimos, ¿qué le estaba pasando? Alice, tienes por allí el capítulo 14 de Hechos, versículos 18 hasta el 21, porfa, o hasta el 22. ¿Capítulo qué? 14. 14, Hechos 14, versículos 10 y 18. Ya te leo para ver si 18 al 22. voy. El 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole de los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Gracias, Alice. De aquí vienen estos locos. O sea, esto que pasó, que estaba leyendo Alicia, lo antecede un hecho que había un hombre enfermo, creo que era cojo, y Pablo lo vio y vio que ese hombre tenía fe para ser sanado y sana en el nombre de Jesús. De una vez le dice: levántate y anda. Y cuando este hombre es sanado, pues se vuelve loca la gente y dice: estos son hombres, dioses hechos hombres. Y entonces pasó lo que pasó, y ahora llegamos al versículo 24. Después de lo que ellos pasaron, vamos a meternos en personaje. Metámonos en personaje. Somos Bernabé y Saulo, o Pablo, mejor dicho, y entonces estamos allí en ese parche, que estamos a la iglesia, yendo, predicando, y nos pasa todo eso. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Quién quiere leer? No todas al mismo tiempo, porfa. Padre, lea, deje la risita y lea. Bueno, dice que pasando luego por Pisidia vinieron a Panfilia. O sea, fueron Ok. a otros. ¿Y 25? Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. ¿Algo que les llame la atención de esto o todo les parece tipo normal? Cosas normales que harían ustedes también si estuvieran ahí. Pues que no se quedó en un solo sitio, sino que iba como a varios pueblos, ¿no? A varias poblaciones, y dice que estaban predicando la palabra. Ok, vale. Listo, gracias, Adri. Alicia, ¿ti hay algo que te llame la atención de aquí? No. Fíjate algo, ¿sabes qué? Es muy chistoso porque Alicia y yo veníamos hablando hace ratito de las cosas que pasan en la iglesia. ¿Por qué hay que aprender a ser iglesia? ¿Por qué en la iglesia hay conflictos y se supone que todos venimos rotos? O sea, venimos a buscar de Dios porque hemos entendido que necesitamos el Señor. Entonces, ¿por qué habrá problemas en la iglesia? Alicia me preguntaba, ¿por qué hay problemas en la iglesia? Entonces, fíjense algo, ¿qué está pasando aquí en esta historia que nos está narrando Lucas? ¿Cuál podría ser un conflicto aquí en la iglesia? ¿Qué conflicto podría presentarse en este punto? Las diferencias de cultura de los pueblos que iban, pues también obviamente, no sé, los desplazamientos, todo, que iban predicándole a muchos pueblos diferentes. Ok, hay un tema cultural que es bien importante, muy, muy, muy importante. Fíjense que ellos llegaron a un lugar donde era normal, oye, pues, estos tipos no pueden ser seres humanos comunes y corrientes. Estos deben ser dioses en forma de hombre, y empiezan a tratar de quemarles sacrificios y rendirles culto a ellos. Eso es un problema para la iglesia, el tema de la cultura. Entonces, cuando la cultura del lugar donde nosotros llegamos puede ser que nos arrase, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué piensan ustedes en ese punto? Yo sé que somos poquitos, de verdad, pero necesitamos que participemos, si no, esto se va a volver un monólogo y no va a ser chistoso. Estamos Pues pensando. yo pienso
que ahí tiene que mediar mucho como la sabiduría de cómo manejar o cómo enfrentar esta situación, porque pues nosotros como seres humanos muchas veces de verdad que nos gana el ego y nos gana el orgullo y nos ganan todas estas cosas, entonces de pronto uno va y se desvía y ya como aquí están creyendo que yo soy un Dios, pues yo también como que me creo que también soy un Dios, ¿no? Entonces ya empiezo a mirar a los demás de pronto por encima del hombro y ya quiero es que me aclamen a mí y ya quito la gloria que es para el Señor para que pues ya sea para mí, entonces eso es terrible, eso es tremendo. Gracias, Adri. Eso es una realidad. A nosotros nos puede pasar eso. ¿Qué pasó, Alice? Te voy a cerrar el micrófono. Gracias. Porque eso es una realidad que nos puede estar pasando a nosotros. Porque definitivamente el ego nos puede ganar en cualquier momento. Entonces, ante eso, ¿qué vamos a hacer? Ante eso, ¿cómo lo abordamos? Aquí estamos aprendiendo con la palabra qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Pues prefirieron aguantar las piedras antes que quitarle la gloria a Dios. Y nosotros tenemos que entender eso. Eso es una realidad a la cual la iglesia se encuentra sometida constantemente. Nosotros como creyentes, cuando vamos a hacer la obra, puede pasar que la gente termine o quiera darnos la gloria a nosotros y no al Señor. Y lo que dice Adrián es totalmente cierto. El ego nos puede ganar. Entonces, aquí estamos viendo que a pesar de todo, ya por aquí están en Facebook Angélica, Elizabeth. Si entran a la sala, de verdad sería genial, porque se supone que tenemos que estar aquí, siendo iglesia, en serio. Gracias. El tema es, aquí nosotros vemos que ellos no solamente es que no se quedan con la gloria del Señor, sí, pero eso tampoco los para de hacer la obra. Eso no los detiene. Y hay algo que a veces nos puede pasar a nosotros como creyentes, como mensajeros, como iglesia, que no, ya, eso fue demasiado, entonces voy a parar. Yo estoy viendo que estos locos no se paran por nada, por absolutamente nada. Ellos se van, después de todo lo que les pasa, se van a Pisidia, llegan a Panfilia, predican la palabra en Perge, descienden a Atalia, siguen haciendo la obra, a pesar de que fueron apedreados, a pesar de que antes de eso los querían hacer dioses, y ellos no se paran. Nosotros como iglesia no deberíamos detenernos por nada. Y entonces, ¿qué pasa cuando llegan a Antioquía? Versículo 26, ¿quién quiere leer? Adri, gracias. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ok. ¿Algo que quieran resaltar de aquí? Dale, tranquilo. Adri, cerraste el micrófono. Que ellos allá en Antioquía ya habían sido, ya habían estado en Antioquía, que fue pues la primera parte donde ellos habían ido, que recuerdo que ahí fue donde por primera vez los llamaron cristianos, y ellos nuevamente vuelven a Antioquía, y ya habían como cumplido, dice que ya habían cumplido la obra que les habían encomendado, pues como que regresaron otra vez como a dar testimonio, a contar pues todo lo que habían hecho. Ok. ¿Algo más que quieran marcar? Aquí está Alicia reocupada, entonces ni le pregunto. Entonces ellos llegan a Antioquía, donde habían iniciado su viaje, y donde además los encomendaron al Señor, que a mí esto me sacude, porque uno como que cree que yo me voy a encomendar al Señor y todo va a salir bien y bonito y no me va a pasar nada. No les pasa a ustedes, porque a mí sí. Yo me encomiendo al Señor para que no me pase nada, para que todo me vaya bien, para que todo sea lindo, y
Y resulta que no. Ellos se encomendaron al Señor y tuvieron que salir corriendo de Lida, de Pisidia, de todos lados. En todas partes los querían matar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se encomendaron al Señor y el Señor no cumplió. Se encomendaron a Dios y Dios les dijo, no, que va, hagan lo que quieran. Hola Isabel, buenas noches. Si entran a la sala, se enriquece más la discusión. Entonces, tengan esa cortesía de que estamos haciendo una reunión, entren a la sala. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Que uno se encomienda al Señor, entonces no le pasa nada? Yo pienso que siempre se va a hacer su voluntad, ¿no? Independientemente de que nos encomendemos a Él. Creo que nos encomendamos a Él es para poder discernir, tener sabiduría, tener fortaleza en el espíritu, pero no necesariamente porque todo vaya a salir lindo. Ok, buen punto ese. ¿Para qué nos encomendamos al Señor? ¿Qué dice Adriana? Sí, uno creería que uno se encomienda al Señor y todo va a ser color de rosa, ¿no? Eso no, ya tengo ya y sí, o sea, el Señor nos va a cuidar todo el tiempo, pero muchas veces no es mi voluntad, ¿no? No es lo que yo piense ni lo que yo quiera. Él debe tener su propósito también con las cosas desagradables que pasen, ¿no? Él tiene también por algo lo hará, pero sí, a veces nosotros pensamos que no, eso es la maravilla, ya me encomendé, ya salgo con la, con la protección. Sí. Ay, yo estoy silenciada. Decía que como me cubrí con la sangre de Cristo, no me va a pasar nada. Y eso es lo que a mí me pasa. Yo creo que me encomendé al Señor, todo va a salir bien. Y puede que no. ¿Qué tal que no? Aparte de eso, nos dice el versículo 20 ¿qué? 26, para que hicieran, ellos se encomendaron a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Algo que les parezca importante en este punto. ¿Terminaron el trabajo? ¿Cuál era el trabajo? ¿Qué pasó? Cuenten. 26. Hola, Angélica, gracias por la cortesía, hermana, en serio. No, es que no podía, creo que ingresé al link que no era. No. Habían dos links. Ok, No entonces, y estamos en Hechos 14, ahorita versículo 26, Angélica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Terminaron el trabajo que sienten ustedes si ellos dijeron ya terminamos el trabajo que teníamos? ¿Qué dice Alicia? Silencio. Ok, yo tengo, creo que otra Biblia, otra traducción, que es la Biblia latinoamericana, y a veces me pasa cuando no entiendo algo, busco otra traducción y ahí se entiende. Me parece que esta de pronto nos da una luz, dice 26, ¿no? De allí navegaron hasta Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los pueblos paganos. Y allí permanecieron bastante tiempo con los discípulos. Entonces, ¿qué fueron a hacer? Abrir la puerta de la fe a los pueblos paganos. Eso era lo que debían hacer. O a los que no conocían, paganos, más que paganos, pienso que eran los que no conocían, ¿no? Ok, buen punto. ¿Qué es eso de paganos? Gracias por la precisión. Necesitamos precisar qué son los pueblos paganos. Para un cristiano o para los creyentes, para los judíos, porque pilas, en este momento de la historia, la iglesia cristiana
o los cristianos no se sentían separados de los judíos, no pensaban que son dos religiones diferentes. Un cristiano es un judío que cree que sencillamente ya llegó el cumplimiento de la promesa mesiánica. Entonces, gracias Isa y Elizabeth por entrar, tan bonitas las dos, bellas. Entonces, listo, bien importante esto que está diciendo Alicia. La obra que ellos tenían que hacer era abrir las puertas a esos que no eran creyentes. No sé si alguien quiere marcar algo más en este punto tan importante. Isabel tiene ganas de hablar, cuéntanos. Pues que ellos van y cuentan, me imagino que en todo lo que iban contando de lo malo que les pasó, pero pues resalta de cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. O sea, no llegan a quejarse, sino como Dios había abierto la puerta de la fe, más que, me fue mal, sí, nos hicieron. No, o sea, ellos contaban cómo ellos habían visto que Dios había orado. Ok, ese punto que está marcando dice es bien importante, por eso les preguntaba, cuando ustedes van de viaje, ¿qué llegan a contar? Alicia dijo, ya llegan a mostrar fotos, Adriana, bueno, si no le da muy bien, simplemente no vuelven. ¿Ustedes qué hacen? Porque si a mí me va mal, si a mí me hacen una vaina así, es que yo se la digo a todo el mundo, a todos, yo sí llego a quedarme. ¿Qué sienten ustedes que quiere enseñarnos Dios en este punto? Él nos manda una tarea específica. Desde hace varios viernes hemos visto que la tarea especial para la cual ellos habían sido encomendados era predicar su evangelio. Y esto es el resultado de lo que para lo que Dios los escogió, ¿sí? Dios en ningún momento les dijo, no, tranquilos, ustedes no les va a pasar nada, frescos, yo me encargo de todo. No. Pero se encomendaron a Dios y... Sí, pero eso no, lo que decía Adriana, eso no significa de que todo va a ser color de rosa. O sea, el objetivo para el cual habían sido enviados se cumplió. Con dificultades o todo lo que les pasó, pero la obra se hizo. Y ellos reúnen a la iglesia precisamente a darles a conocer que pues Dios se había glorificado y a los gentiles, a los que no eran judíos. Entonces, era como contarles el resultado. A la vez yo creería que ellos buscaban como que a animarlos, venga, mire, estamos esparciendo el evangelio y nos fue bien. O sea, para lo que fuimos, nos fue bien. Resalto que no veo las quejas de ellos por ninguna parte. Y sí, yo sí, en un viaje yo digo, no, miren, eso acá tuvimos que esperar y cuánto tiempo y como que no le pone los peros, pero sencillamente pues acá uno ve que ellos estaban como muy enfocados a lo que habían sido enviados. Ok, gracias Isa, Elizabeth, Adriana, Angélica, Alicia, ¿algún comentario en este punto? ¿Qué dicen ustedes? Que estaba bien, ¿no? Porque ante todo estaban contando lo que era la verdad, la realidad, la verdad de lo que estaba sucediendo. O sea, no vinieron aquí a decir mentiras de que no, todos nos recibieron, buenísimo, sino la verdad. Ok, vale. ¿Vienes a contar la verdad de lo que pasó? Listo, pero lo que dice Isa, foco en que se cumplió el objetivo. Recordemos que estos locos, de verdad, los recibieron súper bien al principio. Después era que querían matarlos a piedra cuando
cuando no se adaptaban a las necesidades, a los caprichos de los judíos de las sinagogas, ¿no? Cuando despertaban demasiada envidia en las sinagogas. ¿Algún otro punto que les parezca interesante marcar aquí? Es que fíjense que eso ratifica, no sé si ya lo hubiesen mencionado, o el versículo 22 del mismo capítulo 14, ¿sí? Que ellos ya les habían dado como ánimo, exhortándoles a que a pesar de las tribulaciones, ellos estaban haciendo por entrar al reino de Dios. Entonces, siento que tiene como relación ese versículo 22, no sé cómo lo diga en tu versión, Alice, que pues los estaban animando, ¿sí? Pues ahí sí estaban ellos teniendo en cuenta que iba a haber dificultades, pero que permanecieran, que no desistieran, que por dura que fuera la estadía ahí en esos días, valía la pena para entrar al reino de Dios. No sé si nos quieras de pronto compartir, Alicia, como dice en tu versión el versículo 22 del mismo capítulo 14. Bueno, no lo tengo en otra. Voy, dice, animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Ahí es como, yo interpreto que no todo fue tan bueno, se cumplió el objetivo, pero me imagino que pasaron sus trabajos y sus tribulaciones. Sí, pero mira lo bonito que no lo muestra como una queja, sino que sí, la pasamos, hubo sus cositas, es necesario que hayan tribulaciones, sí, pero vamos a entrar al reino de Dios, como animándolos. Más que queja, era como voz de ánimo, resaltó eso. Pero ya vamos a ver la tribulación, a recordar la tribulación por la que pasaron, que no fue que los dejó el avión, no fue que no les dejaron llevar el queso en el equipaje de mano. Vamos a ver, o sea, vamos a mirar el versículo. Es más, leamos desde el versículo, para ver, desde el versículo 8. Desde el 8 hasta el 22, ¿quién lee? ¿Quieres que lea? Tengo en Reina Valera. Y es que Reina Valera, bueno, vamos, dale Reina Valera. Espérame, miramos, espérame a ver si ubico Yo otra vez. tengo la palabra de Dios para todos. Dale, súper. Desde el 8. En Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Este hombre estaba sentado escuchando y Pablo lo miró fijamente, dándose cuenta de que el hombre tenía fe en que Dios lo podía sanar. Entonces Pablo le dijo con voz fuerte, levántate y ponte de pie. El hombre saltó y empezó a caminar. La gente se dio cuenta de lo que Pablo había hecho. Entonces empezaron a gritar en su propio idioma licaónico. Los dioses han bajado en forma de seres humanos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo lo llamaban Hermes, porque era el que tomaba la palabra. El templo de Zeus estaba cerca de la ciudad. El sacerdote de este templo trajo algunos toros y flores a las puertas de la ciudad, pues él y la gente querían ofrecer sacrificios en honor a Pablo y Bernabé. Al ver esto, los apóstoles rasgaron sus vestidos, corrieron hacia la multitud y les gritaron, señores, ¿qué es lo que están haciendo? Somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Estamos aquí para anunciarles la buena noticia de salvación, para que se alejen de lo que no vale la pena y se acerquen al Dios viviente. Él creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Dios dejó que las naciones hicieran todo lo que quisieran. Sin embargo, no significa que no estuviera presente. Dios dio prueba de ello, cuidándolos y dándoles lluvias
y cosechas a su debido tiempo para que tuvieran alimento suficiente y estuvieran contentos. Pablo y Bernabé les dijeron todo esto, pero aún así apenas pudieron impedir que la gente les ofreciera sacrificios. Entonces unos judíos vinieron de Antioquía e Iconio y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Ellos lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron allí creyéndolo muerto. Pero cuando los seguidores se reunieron alrededor de Pablo, él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, Pablo se fue con Bernabé a Derbe. Pablo y Bernabé también anunciaron la buena noticia de salvación en Derbe, donde ganaron muchos seguidores y luego regresaron a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquia. En esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles, diciéndoles: para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Pablo y Bernabé nombraron ancianos líderes en cada iglesia. Después de orar y ayunar, Pablo y Bernabé los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y Gracias, Bernabé, Angeliquita. Hasta ahí, un momento. O sea, ¿ustedes se dan cuenta el pequeño tropiezo que tuvieron en el camino? Una cosita, ¿no? O sea, no, o sea, sí, pasaron sus cositas, me apedrearon, me dieron por muerto, pero no, de resto todo bien. A ver. Y entonces encima de eso, ellos son los que le dan ánimos a los creyentes y se siguen encargando de la iglesia y nombran ancianos y gente que le ponga el pecho a la obra. Yo no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece como que yo, no sé, no, qué pena, yo no sé si podría. Yo no sé si podría, nada más eran las 6:32 y yo estaba de mal genio y dije a las 6:33, cierro esta vaina y no hay estudio. Ábranse todos. Partida de impíos paganos que no tienen amor por el Señor, no hay reverencia en la iglesia, y entró Adriana. No es fácil. ¿Qué dice Eli? Pues la verdad, Adrianita, que hacer la obra del Señor es muy difícil, pero recordemos que el Señor nos dejó un mandamiento y fue el amor y dar la vida por el otro. Yo creo que ellos hicieron ese mandamiento. Después que apedrearon, venían de Iconio y de, bueno, no sé dónde más era que venían ellos. Y sabes qué, y los habían tratado mal, de Listra, de Iconio, algo así, bueno, y llegaron y allí lo apedrearon y lo volvieron nada, y hace un momentico los estaban glorificando, los querían nombrar dioses y toda esta cuestión, y así es la vida en la actualidad. En un momento te están alabando y te están, ay, qué linda, y ven y ora por mí, y al momentico cuando tú estás y necesitas de la iglesia, te dan una patadita o una palmadita, ay, nena, eso tenía que pasar, por algo pasó eso. Entonces es duro, la situación es dura, a veces como que agachamos la cabeza, pero mira, yo lo único que digo es que volvemos a la palabra, volvemos a Jesús y volvemos a coger esas fuerzas. Y yo creo que fue lo que hicieron ellos, regresaron donde los habían apedreado, donde los querían ver muertos. Y animaron, como tú dices, y formaron más iglesias y levantaron ancianos para que estuvieran pendientes de ellos. Y yo creo que eso ahí también a mí me da fuerza y digo, Señor, esa es la iglesia. La iglesia es la madre del Señor, es la esposa del Señor. Y porque un tontico, perdón, se haya comportado re mal, no debemos de culpar a la iglesia en su totalidad. Y ese es el amor. Sí. Yo les digo algo, para mí no es fácil. Para mí esto es súper confrontante. Isabel marcaba hace un rato. Ellos no llegaron quejándose después de que tuvieron ese pequeño tropiezo. Una cosita. Me iban matando a piedras. Pero ellos no llegan quejándose. No llegan llorando. No llegan diciendo,
son unos malagradecidos, aquí nadie valora que uno viene a dar la palabra. Ay, porque yo sí soy así, yo lo reconozco, que nadie valora el esfuerzo de uno. Pero ellos estaban haciendo algo totalmente diferente. Ellos estaban, ay, gracias, ellos estaban, de verdad, ¿cuál era el objetivo? Lo que marcaba Alicia. Había un objetivo y ese objetivo se cumplió. Uy, hay que estar demasiado enfocado. Yo no tengo tanto foco en la vida. Angélica, ¿tú quieres decir algo? Porque así como que el Espíritu Santo me está revelando que tú quieres hablar. Bueno, que el propósito de ellos y ellos tenían que cumplir era compartir la palabra a pesar de que casi los matan, a pesar de que los apedrearon, pues el objetivo de ellos por encima de todo era compartir la palabra a todas las personas y sin embargo ellos confiaron en Dios, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque si no, no lo hubieran hecho. Nosotros no lo hacemos, nosotros nos vamos y no volvemos. No volvemos a tocar el tema. Entonces, yo les dije, ellos verán si creen. Exacto. Así somos nosotros. Y ellos sí estaban llenos del Espíritu Santo, confiaron en Dios y siguieron predicando la palabra. Y pues Jesús, ellos, las señales y los testimonios los estaban siguiendo. Qué buen punto ese que está marcando Angélica. Ellos les estaban siguiendo las señales y los prodigios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es que yo siento que, por lo menos en mi entorno de la iglesia, nosotros nos quejamos mucho porque no nos siguen las señales y los prodigios. Pues porque no estamos haciendo las cosas. Ok, ya me ministraste, Angélica, gracias. Adri, cuéntanos, ¿qué ibas a decir tú? Pues yo pienso que pues antes pues no sé, pues no lo dice, ¿no? No dice ahí, pero yo creería que ellos antes de sentir como de pronto esa rabia de que ay, que allá nos apedrearon, yo creo que ellos tenían era gozo. Porque ellos, pues ellos saben cuál es la recompensa que les espera. Y dice, incluso lo dice en el capítulo, en el versículo 22 del capítulo anterior. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y a veces eso nos pasa, Adri, que uno a veces, o uno se desilusiona, no, es que no entraron al grupo, es que esta gente no, como decía Adri, no me valora, no valora mi esfuerzo, no valora lo que yo hago, pero en sí yo tengo que pensar y eso lo tenemos que hacer, es que yo lo hago es para el Señor, o sea, es para Él, ¿sí? Y tribulaciones van a haber y problemas van a haber y rechazos toda la vida y fuertes y feos y situaciones horribles. Pero pues miremos, pues también como decía Elizabeth, ¿no? El amor también hacia el Señor que es lo que nos impulsa, ¿no? Tener ese amor que Él nos dejó, pero también es que miremos la recompensa que Él, pues esa es la esperanza, ¿no? Pues la recompensa que tendremos, ¿no? Los galardones allá arriba. Sí, buen punto. Gracias, Adri. No sé si quieren comentar algo más aquí. Yo quiero aprovechar que hoy está aquí Alicia porque nosotros hoy estuvimos hablando. ¿Por qué hay problemas dentro de la iglesia? Alicia es una amiga que yo conozco hace mucho tiempo, de mi época de bebedora, fumadora, rumbera, de todo. Así que, chévere, rico. Pero ahorita Alicia lleva, no sé, como tres semanas yendo a una iglesia cristiana. Hemos compartido hace mucho tiempo, y ella tomó la decisión de déjame, voy, conozco. Y en la iglesia, en la congregación donde está yendo Alicia, han estado hablando de los conflictos internos de la iglesia y hablado, ¿por qué problemas? Si todos estamos fregados, si nosotros estamos acercándonos a Dios, se supone que es porque nosotros sabemos que estamos rotos, necesitados de quien nos vende, de quien nos sane, de Jesús. Porque entonces hay problemas dentro de la iglesia. Y hablábamos del tema del ego.
el ego de nosotros como creyentes. ¿Dónde está el ego aquí en Pablo y Bernabé? Porque, oigan, y me llega a decir, oh, Dios en forma de hombre ha llegado. No diga eso. Ay, no, qué pena. Pero dentro de mi corazón, yo sí se los digo aquí, sí va a haber algo, va a haber como una cosita que se va a mover, pero ellos dos, no, se rasgaron las vestiduras. Si a mí me apedrean, pues yo no voy a volver allá. Yo lo que voy a sentir es, si es que salgo viva, ¿no? Me sacudo y digo, pues ya yo les hablé, ya yo les dije, ellos verán qué hacen. Señor, ya ellos conocieron, tomarán su decisión. Pero esa no es la actitud de Pablo y Bernabé. O sea, ¿qué hay aquí que a nosotros nos falta? Y además, encima de eso, ellos van y animan a la iglesia. Yo les reuniría a todos y les diría, muchachas, les voy a contar lo que me pasó. Me echo una chillada y consuélenme y anímenme ustedes a mí. Pero ellos son los que están animando a la iglesia. ¿Qué está pasando allí que no está pasando en nosotros? Porque eso es lo primero que a mí me confronta. ¿Qué dice Isa? Fíjense que ellos en ningún momento resaltan lo que están haciendo ellos por mano propia, sino me parece bonito cuando dice en el versículo 27, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. O sea, ellos no es que yo hice cuántos discípulos y cuántos bauticé, no resaltan como tal esa labor propia, sino sencillamente saben que la obra es de Dios. Sí, ellos sencillamente fueron bajo las condiciones que vivieron, resaltan que la obra es de Dios y Él es el que está haciendo, que sí, unos judíos pues quisieron dejarlos medio muertos, pero acá eran gentiles los que estaban creyendo y estaba extendiéndose la obra. Entonces, comparándolo con hoy en día nosotros, tal vez es eso que tú mencionabas, que el ego es yo hice y bauticé tantos y ese yo lo bauticé, y, ¿sí? Eso no nos está permitiendo ver que la obra la está haciendo es Dios, no nosotros, ¿sí? Y es donde, pues en nuestra condición humana, es donde le ponemos todos los peros o donde sale a sobresalir nuestro ego y nos estamos volviendo tropiezo, ¿no? O nosotros mismos, ese ego, se está volviendo nuestro tropiezo para realmente hacer la obra de Dios, ¿sí? Acá no es de exaltarnos terrenalmente, es que, cuánta dedicación que tiene esa persona. Sí, claro, eso deberíamos tomarlo, pero con toda humildad y como, oiga, exhortarnos de que, ¿qué estoy haciendo yo mal? Porque por lo menos yo esta mañana decía, no, yo me quejo de que, pero si yo ya les he predicado, ya les he dicho, ¿sí? Y yo voy de primera en medio de mi familia y me cuestionaba eso. Entonces, ¿lo estoy haciendo mal? ¿Qué está sucediendo? No estoy dejando que la obra sea de Dios, sino que sea mía y sea resaltada Isabel. Entonces, pienso que comparándolo acá con Pablo y Bernabé, Dios era el que estaba llevando la obra adelante y ellos la tenían clara. Por eso sencillamente, bueno, ok, sí, listo, limpiémonos la caída, me dejaron medio muerto, pero la obra es de Dios y llegamos con vida. Entonces aquí estamos, muchachos, ¿sí? O sea, lo describe como medio muerto, pero como ellos dicen que los animaban, no es que por ninguna parte se ve la queja de Pablo, por ninguna parte se le ve la queja. Entonces pienso que es eso. Nosotros estamos pensando hacer la obra con un enfoque como más terrenal que espiritual. Más nosotros que Dios. No estamos menguando. Entonces ahí es donde, ¡oh, por Dios, alertas! Qué buen punto ese. Luz Marí nos comparte aquí, dice, ellos entendieron qué era morir,
vieron la humildad en Jesús y empezaron a dar testimonio. Gracias por el comentario, Luz Mari, porque eso me hace pensar un poco también en lo que decía Adriana. Cuando Pedro y Juan lo meten en la cárcel y les dan los golpean, les hacen de todo, ellos van y cuentan a la iglesia gozosos que fueron tenidos por dignos de sufrir por el evangelio. A mí me hacen esto y yo salgo chillando. Y yo, además, y después de haberme encomendado a Dios, no es justo. Sí, ¿por qué? Pero esto de que la obra es de Dios. Y así, Alicia, te cuento, una de las causas por las cuales sí hay conflictos en la iglesia es por esa competencia boba. ¿Y usted cuántos ha bautizado? Porque creemos que el discípulo lo hicimos nosotros. ¿Y usted qué ha hecho, qué ha dejado de hacer? ¿Y cuántos estudios tiene? ¿Y cuánto? ¿Y cómo contabilizamos todo? Pero aquí nosotros estamos viendo lo que marcaba Isabel, que ellos dicen la obra que Dios ha hecho por medio de nosotros. Instrumentos, nada más. Y no es que Pablo está diciendo, yo era el que estaba predicando, porque Bernabé sí era que no hacía nada. O sea, aquí están los dos. La obra que Dios estaba haciendo por medio de nosotros, no por medio de Pablo, no por medio de Bernabé, sino por medio de nosotros. Entender que la obra la hace Dios y es por medio de la iglesia, no por medio de una persona. Me parece súper, súper importante ese punto que está marcando Isa. Y entonces, ¿cómo termina esta historia? Versículo 27, perdón, 28. ¿Quién quiere leerlo? Lo leo. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Comentarios? ¿Algo que les parezca interesante destacar aquí? Como lo describe bonito que, pues que Dios había abierto la puerta de la fe. Sí, entonces como que sigan, Dios abrió la puerta y acá estamos porque Dios nos mandó a abrir esa puerta, ¿no? Sí, y quería antes resaltar la oración. Me devuelve un tricitico, Adri, qué pena. En el versículo 23 menciona la oración, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tal vez es eso que nosotros queremos abrir un grupo de estudio y lo preparamos, pero por nuestras propias fuerzas, ¿no? Si estamos orando tal vez para hacer ese grupo de Dios y que seas tú obrando, o sencillamente alisto una prédica, un grupo de estudio, pero sin oración, pues sí, es indispensable la oración, ¿sí? Esto me llama la atención porque en varias partes hablaba de la oración. Desde el comienzo que los mandaron a hacer esa obra tan especial, oraban. Y acá uno diría, pues sí, es el poder de la oración lo que les permite llegar así, a pesar de todo. Venga, mire lo que hicimos, ¿sí? Abrió muchas puertas y fueron los gentiles. Esa oración tal vez es la que le baja a uno el ego. Señor, es tu obra y sencillamente yo voy delante de ti, tú me acompañas y voy haciendo lo que tú me encomiendes, ¿no? Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Estos discípulos son los 12, ¿no? O los que ya habían Los dejado. de Antioquía. Yo entiendo que son los de Antioquía. Sí, se quedaron mucho tiempo allí con ellos. No tengo más por decir de ellos. Vale, gracias Isa, Adri, Angélica, Alicia, ¿quieren comentar algo? Angie. Sí, señora, yo a lo mismo, llama mucho la atención que ellos dicen, les contaron que Dios había abierto una puerta para que los que no son judíos también pudieran creer. Pues es que le abrió la puerta para que todos creyeran, no era unos sí, otros no, solo los cristianos, solo los que estamos aquí, no,
para todo el mundo, para el que quiera creer, bienvenido, porque Dios está ahí para recibir a todos. Ok, gracias por ese punto, Angélica. ¿Querías agregar algo más? No, no, señora. Gracias por ese punto, Angélica, porque a eso fue lo que nos mandó el Señor. Abrir esa puerta, y lo lograron. Que se los matan, pero lo lograron. Wow. Y ya eso es lo suficiente para estar feliz. Adri, Alicia, ¿algo que quieran comentar? Pues que gracias a esa puerta, gracias a que ellos abrieron esa puerta, nosotros estamos acá, reunidas acá en este momento. O sea, y a veces uno lo lee, pero verdad que no alcanza a dimensionar de verdad esa labor tan impresionante que hicieron ellos, o sea, y ese sacrificio. Y mire, o sea, mire a dónde vamos. Entonces es impresionante, impresionante. Y pues también que nosotros, el Señor también nos dio esa potestad de vayan y también ábranle la puerta a los que aún no han creído. Entonces eso sí me confronta, ¿no? Me toca a mí esa parte. Ok, gracias, Adriana. Y a ustedes estos versiculitos que parecen tan sencillos, ¿qué les enseña a cómo ser iglesia? Porque estamos aquí aprendiendo a ser iglesia. Y a mí estos versiculitos me han sacudido, me han cacheteado, pues, wow, ¿verdad? Tengo mucho que aprender. ¿A ustedes qué sienten que aprenden hoy? Angélica. Que tenemos que orar y pedirle a Dios que seamos llenos del Espíritu Santo para poder aguantar todo lo que ellos aguantaron. Para ser fuertes, necesitamos tener fortaleza y no derrumbarnos a la primera vez que nos dicen no. Entonces, que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y confiar en Dios y, bueno, predicar, y si lo hacemos, pues seguramente nos van a seguir las señales y nos van a seguir los testimonios. Ok, buen punto, Angélica. Sí, falta eso que dice Adri. No te enseñó nada. Isa. No, sí me enseñó, pues, ¿qué me enseña? Que nosotros muchas veces al primer tropiezo, al primer obstáculo, ya salimos corriendo. Ya, como dice Adriano, se siente uno a llorar y, ay, no, cobardes, somos muy cobardes, o por lo menos yo. Y no, y no, mire que pidámosle al Señor que nos ayude a ser valientes, a que nos llene de verdad. Es que sin el Espíritu Santo de verdad es muy difícil que nos llene de su Espíritu Santo, de su Espíritu, para poder pues tomar con madurez y con valentía todo lo que se viene, todas las cosas, las buenas y las malas. Fíjate algo, Adriana, te voy a refutar aprovechando estos minuticos que nos quedan, porque yo estoy llena del Espíritu Santo. Bueno, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo aquí estoy. Pero soy más cobarde, hermana, más chillona, más quejetas. Entonces, ¿es el Espíritu Santo? Ojalá yo le pudiera echar la no sé, Señor, tú no me llenaste del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo? Aquí tú dices eso y me timbra más aquí, como que me jalaron los pelitos detrás de la nuca. El tema es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí todavía, ahora sí te me tiraste la noche, Adriana, ahora yo estoy soñando con esto. ¿Qué es lo que pasa? Es el Espíritu Santo, pero el Señor ya me lo dio. Y entonces, ¿yo qué? Isa tiene la manito levantada. Cuenta, Isa.
Pues será más que me enseña esta porción, es hasta dónde yo estoy dispuesta a persistir y ser capaz de dar la vida. O sea, sí, como enfócate, Isa, porque si te metiste en este rollo, en creer en Jesús, en poder conocer su palabra y ver que cada vez como que, cada vez que uno la abre, ve más garantías de que es verdadera. Entonces, es como esa falta o ese compromiso intermitente que uno tiene a veces con el Señor, ¿sí? Es más oración, esto requiere mayor dedicación, mayor oración y mayor disposición, no es disponernos por raticos, es todo el tiempo. Esto me da palo, me da palo porque cuando, o sea, es uno menguar terrenalmente al temor, porque pues es que dice que el perfecto amor echa afuera el temor, pero entonces no estoy viviendo eso. O sea, sí, temor si voy delante, si quien me está enviando es Dios, esto es falta de fe, estoy dudando que Él es el que me está mandando a hacer la obra. Entonces es más como, ay, Señor, orar más para que yo Isa mengue y deje que Él me use como Él establezca que quiera hacerlo, porque pues Él lo va a hacer para que me vaya mal. Sí, ellos los dejaron casi medio muertos, pero pareciera que eso fue hasta transparente para ellos. Sí, entonces como que uno dice, no, pues no, ni siquiera lo resaltaron. O sea, el autor lo escribe allí como quedaron, pero en ningún momento ellos lo dicen. Entonces es más, Isa, deje la quejadera y más bien déjese usar por Dios. Orar y que aumente mi fe. Ok. Vale, Isa, gracias. Y bueno, creo que Alicia se ocupó. Por aquí nos escribe Elizabeth, no desmayar. Adelante sin temor y no en mis fuerzas, en las de él. Susana dice que es una forma de vida. Y hay algo que a mí sí me confronta mucho esta palabra y me enseña. A mí me enseña esto, que cuando uno está en esas situaciones duras, que a pesar de todos los retos que pueden estar pasando, tal vez fortalecer a otros, animar a otros, aún en medio de esas tormentas, el que sale fortalecido es uno. Creo que tal vez, o sea, esa chilladera, esa quejadera, y lo digo por mí, o sea, yo no sé qué están haciendo los demás, pero yo sí soy chillona. Pero eso de animar a otros, levantarnos, y lo que han marcado ustedes que me parece bien importante, el Señor ya lo dijo, bienaventurados cuando los persigan, cuando los maten, cuando les hagan y deshagan, porque para eso lo hicieron a los profetas. Entonces, bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Ahorita tenemos que liberar la sala de Zoom porque nuestros compañeros que van a estar en la vigilia, en el tiempo de oración, van a ocupar el canal. Pero quiero darles las gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos ahora en la vigilia. Que el Señor los bendiga. Chao. Estén muy bien, Dios los bendiga. Amén. Chao.